Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. Yo digo que nosotros vamos a desenmascarar esto, lo vamos a desenmascarar de una manera lúdica. Le vamos a decir, no te pasen gato por liebre, que no te vendan humo, que no sospechósala, no sé, por decirlo de una manera, o decir, mire, se llevaron la pelota para casa. Mire, Mirna, no es posible de una u otra manera. Yo soy profesor y he sido profesor de Historia Constitucional. Sé, por ejemplo, que en la Constitución del 25 superó el grave conflicto y la guerra civil que tuvo Chile en 1891. Y entonces no hay una manera de ponerse de acuerdo, no hay una manera de caminar juntos. Yo creo que sí. Entonces nosotros decimos, ante esta situación que nos divide, un voto que nos una. Queremos el Chile de los Panamericanos, queremos el Chile del abrazo, el Chile de los reencuentros, en la diversidad, en la tolerancia y en la aceptación de que somos una nación, todos participamos de Chile, y Chile es una patria grande y buena para todos. Ese falso concepto de libertad, ¿no? Lo decían el otro día en una disputa televisiva, ¿no? El falso concepto de libertad. La gente se le dice, mire, usted va a tener la libertad de elegir y usted va a tener la libertad de tener tener sus fondos. Cuando eso no es así. Todos sabemos que nuestros fondos están en el negocio de las acciones en el mercado todos los días, ¿no? ¿De qué libertad estamos hablando? O la libertad de elegir en la salud, o la libertad de elegir en la educación. La gente que no tiene recursos no tiene libertad de elección, por favor, seamos claros, digamos las cosas por su nombre. Y en ese ámbito de cosas, cuando decimos el tema de la FP, también hay un supuesto que no se da. Aquí está muy claro, entre la jubilación y la FP, protege la FP. ¿Cuánta gente salió en la marcha a decir basta de la FP? ¿Cuánta gente salió? La campaña por a favor, lo que va uno de los puntos esenciales es que este texto que se quiere aprobar en diciembre es mejor que el actual. ¿Cómo van ustedes a decir que es mejor la Constitución del 80 que siempre han criticado? O sea, lo que yo soy uno de los críticos de aquello. Yo les quiero señalar que yo fui condenado por la Constitución del 80. Yo estuve 15 años sin derechos ciudadanos por el artículo 6º, letra B, de la Ley de Seguridad Interior del Estado, que decía que no podía ser injuriados los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, cuando yo dije que Pinochet y Contreras eran unos criminales. Y no me desdije de aquello, y hasta el día de hoy no me desdigo, porque han sido y van a pasar en la historia como unos criminales. Vuelvo al punto. ¿Por qué decimos que este texto constitucional es peor que la Constitución del 80? Bueno, porque ni siquiera la Constitución del 80 se atrevió al tema, o los avances que han habido, por ejemplo, en el tema de las tres causales. Por ejemplo, en el tema de la constitucionalización de las AFP y del ISAPRE. Mira, para que seamos muy concretos, se fortalecen y se mantienen las AFP. No considera ninguna norma que permita mejorar las jubilaciones. Ver el artículo 16, ahí dice numeral 28, letra B. O sea, a lo que voy yo es que se consagra a nuestro entender, y a mi entender en lo específico, en este texto constitucional, en este mal texto constitucional, un texto que es peor que el de los 80, con todas sus modificaciones que han habido en el año y en la transición a la democracia y en la democracia. Por ejemplo, elimina la gratuidad de la educación superior. Por ejemplo, permite crear impuestos específicos para financiar la compra de armas para las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, no considera ninguna norma que sanciona el abuso de las empresas hacia los consumidores. O sea, el tema de la sindicalización, entonces, es evidente, es demostrable, ¿no? Que este texto constitucional es peor que la Constitución del 80, con todo lo malo que es dicha Constitución y ese texto. Quisiera preguntarle, básicamente, ¿qué le parece la situación que vivió en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, esta funa de la cual fue objeto? Bueno, yo conocí a un dirigente estudiantil, Sergio Mico, muy aguerrido, muy consecuente en contra de la dictadura de Pinochet. Éramos un grupo de jóvenes en ese momento, ya no tan jóvenes actualmente. Yo recién era delegado del pedagógico y él era ya presidente de la FEC. Y me parece mal, me parece que no es la forma, no es la manera.
Uno puede hoy día discrepar con Sergio Mico. Yo, de hecho, tengo discrepancias con algunas de las cosas que él ha dicho públicamente. Yo he señalado que aquí no ha habido ningún golpe blanco, ni de ninguna ni de ninguna especie, el día 18 o 19 de octubre de aquel año. Pero yo no estoy de acuerdo con las funas. Yo creo en el debate de ideas, yo creo en la aceptación, en la tolerancia y en la diversidad que debe existir una democracia. Por lo tanto, no creo en la funa de ninguna especie. Lo que sí creo es que hay que confrontar las ideas en el libre debate y en el juego democrático de estos espacios, más cuando en la universidad. Yo fui presidente de la FECH y nosotros dijimos tantas veces cosas, inclusive con Federici cuando era yo vicepresidente ahí del Centro Estudiantil Pedagógico, pero siempre las dijimos en el ágora que es la universidad, en el debate de ideas tolerante, diverso, heterogéneo que debe componer una universidad. En la esencia de la universidad están aquello. Entonces, no dejar que una persona hable, no dejar que una persona o que las ideas se disputen en ese espacio, para mí entender es lamentable y no es bueno, no para nada bueno. Yo diría, mire, confrontemos a Sergio Mico con la idea. Se determinó que 12 personas que estaban contratadas por las fundaciones prestaban a su vez servicios en la Seremi. ¿Cómo se explica algo así? No, eso yo de verdad que, o sea, antes del caso de Democracia Viva yo nunca lo había escuchado y lo encuentro súper complicado, porque al final lo que las explicaciones que se dan es, bueno, es tan rígido el sistema de empleo público que tenemos que no se puede contratar tan fácilmente a más personas por el presupuesto, etcétera, dentro de la administración del Estado, que lo que se hacía era que se contrataba a personas a nombre de estas fundaciones con la plata de estos convenios, pero que finalmente ejercían la labor controladora dentro de la entidad pública, pero eso no puede ocurrir. O sea, ahí hay de todo tipo de faltas que yo creo que en el fondo, después de este caso, no puede volver a ocurrir más, y de nuevo nos vuelve a llamar a decir, bueno, es que claramente tenemos procedimientos y tenemos procesos que nosotros no hemos logrado ponernos al día en el año 2023, y uno de ellos es el empleo público. O sea, nosotros tenemos que tener cierta flexibilidad que permita, por ejemplo, tener a personas excepcionalmente para este tipo de casos, pero al mismo tiempo tenemos que garantizar que esas personas son las más adecuadas y que tienen las competencias para esos cargos. Entonces yo creo que nosotros se lo dijimos al presidente Mirna cuando le entregamos el informe. Detrás de todo esto, lo que nosotros vemos es una falta de modernización del Estado. Son procedimientos, normas, instituciones que en muchos casos quedan desfasadas, que no se actualizan después de 20 años porque no hemos visto la falla hasta que llega la falla. Entonces nosotros tenemos que anticiparnos a eso, y en muchas cosas hemos avanzado, pero en muchas otras estamos al debe en la modernización del Estado. Desde el punto de vista de la probidad y la corrupción, se ha hecho mucho énfasis en que este texto constitucional tiene, por ejemplo, este organismo que va algo así como supracontraloría y que va a generar, desde los que están por la opción a favor, mayores controles para la corrupción. ¿Cómo lo ven ustedes? Mira, yo dejo la invitación hecha, que escribí justo una columna sobre el tema hoy día en un diario de circulación nacional, donde hago una especie de balance de la materia de transparencia e integridad en el texto, y hay avances. O sea, eso sin duda hay avances respecto del texto actual, donde se recoge mucho de lo que, por ejemplo, ha sido la implementación de la ley de transparencia. Entonces tenemos un derecho de acceso a la información pública garantizado. Se trata también de modernizar un poco el sistema de empleo público, separando la administración del gobierno de turno. Se establecen los principios de transparencia y de rendición de cuentas. Se habla de la corrupción por primera vez, que yo creo que también es muy importante, porque en el fondo está, por así decirlo, como consagrando lo relevante que es ese tema y lo grave que es la corrupción para el bien común y para la democracia. Ahora, sobre la agencia en particular, mira, nosotros estuvimos siguiendo la discusión, y la verdad es que no se discutió muy extensamente esta agencia. En algunos casos se mencionó que se debía a ciertas debilidades de la Contraloría. Lamentablemente yo creo que el diseño institucional no está muy detallado, queda mucho la legislación. Entonces, por ejemplo, yo creo que no se fortalece tanto su autonomía, y la idea es que este tipo de instituciones no sirvan como botín político o no sean en el fondo neutralizadas a través de cuoteos políticos. Y por otro lado, a mí no me queda muy claro cuál va a ser su aporte y cómo no va a chocar con otras instituciones actuales como es el Ministerio Público y la Contraloría. Entonces, yo creo que eso queda mucho para desarrollo legislativo.
acá como que está el enunciado del título de la canción, por así decirlo, pero efectivamente no hubo mucha discusión al respecto y por lo tanto vamos a ver qué ocurre en caso de que se apruebe con el desarrollo legislativo de esta agenda.